Bien, vamos a ir entonces iniciando con esta conferencia del día de hoy. Esto va a ser una conferencia un poco más quizás anecdótica de algunas cosas que han pasado cuando he tenido la oportunidad de estar en proyectos y que no solamente mi persona las ha vivido, sino que también inclusive Autodesk dentro de sus recomendaciones tiene ciertas mejores prácticas. Primero, ¿qué es una sala CAD para aquellos que no manejan este término? Cuando se tienen proyectos muy grandes, ya conversamos en una clase anterior a esto, normalmente se tienen proyectistas o dibujantes de diferentes disciplinas. Allí hay dibujantes estructurales, dibujantes de tuberías, dibujantes quizás de sistemas contra incendio, y algunas empresas inclusive tiene a todos los dibujantes en una sola sala. Es por eso que de aquí el término sala CAD. De hecho, era común que anteriormente estuvieran los dibujantes en una sala. No siempre es típico. Por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho que la persona, el dibujante, el proyectista, esté sentado cerca de donde estoy, puesto que es más fácil la comunicación. Pero esto no quiere decir que no se pueda trabajar remoto con todas las tecnologías que hay en estos momentos. Yo quiero iniciar con una historia. Eh, yo tomé un nombre genérico, tomé Luis, pero realmente esta persona era un compañero que tuvo en una oportunidad. Si vemos la fotografía de la izquierda, probablemente acá hay personas muy jóvenes que no utilizaron o que si lo vieron, lo usaron muy poco, este tipo de estantes con CD. Quizás es más común que en este momento estén utilizando memorias micro CD o quizás memorias memorias flash o USB. Ahora bien, fíjense que esta persona, este personaje llamado Luis, que en una oportunidad trabajó conmigo, cuando entró a trabajar dentro de nuestro proyecto, Luis entró con muchísimos CDs como estos que tenemos acá. Estos CDs no eran más que una colección de librerías y símbolos que él había coleccionado durante todos sus años de experiencia. Esta persona tenía aproximadamente unos 20 años de experiencia. Pareciera que tener muchas librerías y tener muchos recursos es una ventaja. Sin embargo, cuando se tiene una empresa con un sistema de calidad muy establecido, tener a alguien que traiga librerías no controladas, como la estamos llamando acá, que traiga recursos propios, inclusive de otras empresas, más bien se vuelve un problema. Es por ello que nosotros al llegar a una empresa debemos entonces buscar qué es lo que se está estableciendo. Vamos a entender un poco para aquellos que no han trabajado en proyectos, digamos, en red, cómo funciona normalmente un proyecto multidisciplinario cuando se trabaja con un servidor. Un servidor, si nosotros vamos a señalar por acá, si podemos esquematizar un servidor, es una computadora maestra donde están cargadas todas las carpetas que pertenecen al proyecto. Y cada uno de nosotros como usuario tiene, por decir, un terminal donde puede llamar o puede buscar información que va directamente a ese servidor. El detalle está en que cuando nosotros nos acostumbramos a trabajar como dibujantes independientes, normalmente en nuestras casas no hay un servidor y nosotros somos completamente independientes. Pero cuando estamos dentro de una empresa de proyectos, dentro de un proyecto muy grande, debemos entonces entender que todo lo que nosotros hacemos está conectado en una red y si aprovechamos esta ventaja de trabajar en una red, vamos entonces a poder estar actualizados. Yo aprovecho acá también para hacer un comentario de otra persona con la cual tuve oportunidad de trabajar. Esta persona siempre trabajaba en bloques. Sin embargo, si nosotros le entregábamos, por ejemplo, la planta de una vivienda y él automáticamente la convertía en un bloque. Trabajar en bloques es un gran problema porque
no vamos a poder ver realmente lo que está actualizando la otra persona. Lo ideal es nosotros trabajar con referencias externas o XREF. Ya nosotros hemos visto a lo largo del curso cómo extraer y cómo colocar referencias externas. ¿Y por qué debemos atachar referencias externas? Porque si nuestro compañero hace un cambio en su trabajo, nosotros vamos a poder visualizarlo. Pasa completamente diferente si nosotros convertimos algo a un bloque y trabajamos sobre ese bloque, pues todo lo que haga nuestro compañero en esta terminal al lado de nosotros no lo vamos a poder ver. La tecnología de trabajar en servidores sigue estando vigente. Sin embargo, actualmente la tendencia es a trabajar en la nube. No quiere decir entonces que nosotros, por estar solos en casa, no podamos subir información la cual pueda ser vista desde otros sitios. Veamos que existe AutoCAD 360. Quizás muchos de nosotros instala AutoCAD, pero no le presta mucha atención a AutoCAD 360. AutoCAD 360 anteriormente era conocida como AutoCAD WS y es una aplicación de AutoCAD para dispositivos móviles. ¿Cuál es la ventaja de nosotros tener AutoCAD 360? Que si nosotros estamos trabajando en la oficina y nosotros subimos a AutoCAD 360 un plano, puedo yo entonces desde casa al menos revisar o ver qué fue lo que pasó en algo que hayan cambiado en la oficina. Sabemos que no a todos nos gusta llevar el trabajo a casa, pero cuando estamos involucrados dentro de un proyecto, muchas veces la responsabilidad es de 24 horas y 7 días a la semana. Viendo esto, Autodesk y con todas las tecnologías en la nube, Autodesk entonces desarrolló AutoCAD 360 y así toda la suite de programas de Autodesk. Hoy les comentaba que íbamos a hacer algunas cosas técnicas, como yo les había comentado anteriormente, pero también si ustedes van directamente a la página de Autodesk, podemos ver que existe una sección que se llama Knowledge. Esto es como conocimiento. Ese conocimiento Autodesk son lecciones aprendidas, son los comandos nuevos o comandos que quizás están desaparecidos, que ya no se está utilizando. Y acá aparece toda la información. Y vean lo interesante, que a pesar de que no es para AutoCAD, sino para Inventor, Autodesk tiene prácticas recomendadas para el administrador de CAD. ¿Qué pasa? En programas ya muy grandes, como es el caso de AutoCAD Plan 3D, quizás de Civil, los programas necesitan un administrador. AutoCAD ya es un programa que se está quedando pequeño. Es un programa que nos sirve muchísimo para entender todos los entornos de Autodesk. Sin embargo, no requiere por ahora un administrador. Vamos a ver entonces cuáles son algunas de esas mejores prácticas que debemos nosotros requerir cuando estamos trabajando. Imaginemos que ahora somos Luis, la persona que nombramos al principio, estamos entrando a trabajar a un nuevo proyecto y debemos entonces nosotros empezar a hacer preguntas para ponernos a la par con todos nuestros compañeros. Lo primero que nosotros debemos revisar es cuál es el formato oficial para el proyecto. Normalmente cuando un proyecto está andando, antes de que el proyecto empiece, ya se ha discutido con el departamento de CAD, es el formato oficial del proyecto, tanto para planos como para documentos. Adicionalmente, se ha discutido cuál es el formato para los diferentes tamaños. Estamos claros acá en este momento, o estamos claros en este momento todos nosotros, que los formatos de AutoCAD son los formatos, son variados, inclusive personalizados, pero normalmente para planos no es lo mismo que un procesador de palabras donde utilizamos quizás carta o oficio. Vemos entonces que los formatos que nosotros normalmente manejamos son estos formatos que van desde la A0 hasta la A4.
Y si alguno de los que está acá hoy no está muy familiarizado con los formatos, esta regla mnemotécnica nos ayuda a entender los formatos por tamaño. Quiero hacer una acotación. Cuando yo estoy hablando de formatos A0 o formatos A3 o A4, solo me refiero al tamaño del papel. El cajetín y la información que va internamente en el formato, eso forma parte particular de cada proyecto donde nosotros estemos involucrados. Basado en eso, podemos ver entonces que el formato más grande que vamos a tener es un A0. Cuando nosotros dividimos el formato A0 a la mitad, entonces obtenemos un formato A1 y así sucesivamente hasta llegar quizás a un formato A6. Las dimensiones las podemos encontrar acá en la columna de la derecha. De igual manera, esto lo pueden encontrar con mucha facilidad en Internet. Bien, ¿para qué utilizamos normalmente un formato A0? Primero, es un formato que está recomendado para la elaboración de planos que tengan una gran cantidad de información. Plot plan, diagramas de tubería e instrumentación, pero de una planta completa o de un sistema, toda la distribución general de una planta industrial. Es interesante saber que cuando nosotros estamos en un proyecto, el papel se paga por metros y generalmente tu cliente te va a justificar un plano en formato A0 solamente cuando realmente sea necesario. Adicionalmente, este formato normalmente debe ser aprobado en forma escrita por, en este caso, supervisor de sala técnica, el líder del proyecto o depende quién lo define en el contrato. El formato A1 es un formato recomendado para más que todo planos multidisciplinarios. Estos formatos son de mediana extensión y, entre otras cosas, podríamos utilizarlos para planos de sectores, elevaciones, planos de planta, ubicación de instrumento, clasificación de área. Todo esto en función de lo que sea aprobado para cada proyecto. El formato A2, este es un poco más pequeño, por ejemplo, circuitos de controles, planos multidisciplinarios, entre otros. El formato A3 realmente ya que este es el que normalmente se conoce como formato doble carta. Este formato permite nosotros manipular un plano y llevarlo en el bolsillo. Realmente es un tamaño cómodo para leer y es por ello que entonces nosotros son usados como planos de detalle, inclusive como hojas de datos, entre otros. Planos isométricos normalmente se hacen en formato A3. El formato 4 es similar al formato carta y es generalmente utilizado para elaboración de detalles de ingeniería de poca extensión. Vamos a ver a continuación algunas de esas prácticas o de qué debemos cuidarnos con respecto a las salas CAT. Yo he tomado referencias de un manual de estaciones CAT de una empresa específica y esta empresa recomienda que sus planos solamente se manejen en estas escalas, desde la 1 es a 10 hasta la 1 es a 125. Hay que estar muy pendiente de a quién le vamos a entregar nuestro plano. Suele suceder que, por ejemplo, entes gubernamentales tienen características diferentes a, por ejemplo, los entes industriales, las empresas petroleras, entre otros. También en los manuales de estaciones CAT, nosotros vamos a encontrar información acerca de los tamaños de las letras. Imagínense trabajar en un proyecto donde cada persona le coloca un tamaño de letras sin tener ningún tipo de sentido. Entonces, cuando tenemos una sala CAT, normalmente ya está establecido por cada tipo de formato que nosotros vayamos a utilizar los tamaños de letras, sobre todo en este caso 2 para tamaños de letras generales
y 3.50 para títulos. Recordemos que esto está basado cuando se trabaja entre lo que es el model y el layout. ¿Ok? Recordemos que nosotros deberíamos siempre maquillar el plano en el layout, porque es la forma en la cual AutoCAD está diseñado. Acá inclusive se hace acotación de que títulos del área derecha, notas y leyenda, debe ser realizado con 250 e inclusive se incluye el color magenta. Si se dan cuenta, todo está estandarizado, todo está escrito y cuando somos nosotros la persona nueva que ingresa al proyecto, debemos entender qué es lo que se está utilizando. Nosotros en una oportunidad, ya todos acá hemos manejado AutoCAD, entendemos cuáles son las funciones de las capas, pero también en espesores y colores de línea, sobre todo para lo que son las plumillas. Estos son los archivos .ctb que se cargan para imprimir. Se define los colores y el grosor de cada uno de ellos. Recordemos que una vez que nosotros le damos a AutoCAD imprimir, por defecto AutoCAD tiene funciones de gris, monocromo, pero nosotros podemos también crear una plumilla particularizada y esa plumilla simplemente es la configuración de cada uno de los colores y el espesor para que nosotros podamos diferenciar los diferentes tonos cuando el plano es impreso. Me explico. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a dibujar en este plano, si nosotros nos interesa resaltar tuberías, es un plano de tuberías, para efectos de este manual práctico, el rojo tiene el mayor grosor de todos dentro de los formatos. En los formatos para plumillas que se van a utilizar en formatos A0, A1 y A2, se debe configurar el rojo con 0.60 milímetros de espesor. Sin embargo, para el formato de plumilla, para utilizarlo en A3 y en A4, se debe configurar el rojo para 0.45 milímetros de espesor. Es por ello que cuando entramos a trabajar en un proyecto, debemos preguntar, en el caso de que lo estén gestionando en AutoCAD, cuáles son los o los puntos CTB que nosotros vamos a tener para la impresión. También el manejo de capas debe ser gestionado para que pueda existir armonía entre las diferentes personas que están dentro de una sala CAD. Por ejemplo, si nosotros revisamos el manual y acá el formato nos dice que la capa del formato se debe llamar deform. Todas las personas que estén en el proyecto deben seguir estas instrucciones. Todos a su formato debe estar en una capa que se llama deform, donde el color es blanco y ese color no es el blanco que a nosotros nos parezca, sino que es específicamente el blanco número 7. Si nosotros vamos a dibujar los ejes deben ser gris, color 9. Y así sucesivamente podemos ver entonces cuál es o cuáles son los lineamientos que nos establece un manual de estaciones CAD para que podamos entonces todos tener los mismos lineamientos. En este caso, también la primera letra, por ejemplo, veamos otra configuración de cómo le ponen las capas. La primera letra es una P. La empresa realmente habría que revisar por qué empieza por P. Equipos nuevos, X9. Y acá seguidamente está el color y el número. Vemos entonces que la estandarización es la clave del manejo de estas salas CAD. Así que el mensaje del día de hoy no es más que garantizar que todo lo que ustedes estén trabajando esté enmarcado dentro de los estándares que se tienen en la empresa. Así como hasta ahora se han configurado los colores, las capas, también se deben configurar la representación de las líneas.
Esto es una base de dibujo técnico. Es normal que, por ejemplo, las líneas segmentadas se utilicen como líneas ocultas, pero se debe dejar por escrito para evitar confusiones durante la ejecución del proyecto. También eh, se establecen en estaciones CAD cómo se va a acotar, y todas estas características, por ejemplo, las líneas de cota deben ser color gris 8 de tipo de línea continua, y el grosor de la línea debe estar de acuerdo a la capa. Es decir, que dependiendo lo que se configure en la plumilla, esto debe estar según ese grosor. Las líneas de extensión también, esto aplica para planos mecánicos, planos eléctricos. Las flechas, por ejemplo, se deben hacer de 2.5 milímetros. Igualmente los textos de 2.5 milímetros. Siguiendo con estas recomendaciones de digamos, de un manual de estaciones CAD, debemos entender también que cuando vamos a dibujar, debemos consultar con nuestro jefe de proyecto o con nuestro líder de ingeniería, y de hecho con el manual como tal, cuáles son los estilos de textos. En este caso es Romance, el color de los textos es cian, la altura del texto es de 2 milímetros, e inclusive la separación de la línea de cota es de 1 milímetro. Y alineado con la línea de acotamiento, todo esto es para la configuración de las cotas. Por último, podemos ver que en función de lo complicado que a veces es toda esta gestión de información, no para... hay una aplicación o una derivación de Autodesk, que este es Bowl Basic, va por la versión 2020, es una herramienta de gestión de documentación integrada con Inventor, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Eléctrica, 3D Studio Max, y permite llevar un seguimiento del proceso de trabajo y el mantenimiento del control en las versiones de entornos multiusuario. Entonces, si gestionar no fuera muy sencillo, realmente Autodesk quizás no se tomara el tiempo de revisar todos estos detalles. El mensaje del día de hoy, estimados colegas, es que un proyecto es más que el dibujo, y dibujar dentro de un proyecto requiere más bien adaptarse a las reglas. Se puede ser un muy buen dibujante, pero si no nos adaptamos a la regla, probablemente no podamos permanecer en el sitio del proyecto. Muchas gracias por su atención, y como siempre quedamos atentos para cualquier inquietud y cualquier pregunta que surja a la fecha. Muchísimas gracias por su tiempo.